Entonces, presentado por la señora miembro María Teresa Cabrera Vega, de fecha 13 de octubre del 2025, correspondiente al PD 37-2024, seguido a la abogada Bonnie Eve Gamarra Flores por su actuación como jueza del Juzgado Civil de Santiago de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Apreciados colegas, cumplo con presentar esta ponencia en el proceso disciplinario 37 del 2024, seguido contra la señora Bonnie Eve Gamarra Flores en su actuación como jueza del Juzgado Civil de Santiago de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Como antecedentes, cito que con fecha 19 de julio del 2023, el Procurador Público y abogado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentaron denuncia ante esta Junta contra la indicada abogada por su actuación como magistrada del juzgado señalado. Se decide abrir investigación preliminar, señalándose como hechos que los denunciantes refieren que la señora Ruth Cárdenas Negrón, actualmente servidora del INAVIF, interpuso demanda de amparo contra dicha institución con la finalidad de que se deje sin efecto la Carta 22 del 2018 que daba por concluido su vínculo laboral, acción judicial que se tramitó bajo el expediente 147 del 2008 ante el Juzgado Civil de Santiago a cargo de la magistrada denunciada. En dicho proceso se declaró fundada la demanda, dejando sin efecto su despido y disponiendo su reincorporación a su centro laboral. Sin embargo, por sentencia del Tribunal Constitucional, se declaró improcedente la demanda, frente a lo cual la señora Ruth Cárdenas Negrón inició una nueva demanda de amparo, la cual igualmente fue tramitada en el Juzgado Civil de Santiago a cargo de la jueza denunciada bajo el expediente 320 del 2014-59, proceso en el que la magistrada denunciada también concedió una medida cautelar a favor de la demandante y dictó sentencia declarando fundada la demanda. Sin embargo, por sentencia del Tribunal Constitucional, dicha demanda fue declarada infundada. Es pertinente señalar que se adjuntó a la denuncia el oficio de fecha 12 de julio del 2023, remitido por la directora de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, que daba cuenta que la servidora Ruth Cárdenas Negrón fue trasladada a otra área de Juli Pumo, lo que motivó que se formateara la computadora que se le había asignado, encontrándose bajo dichas circunstancias dos audios referidos a una conversación sostenida entre dicha persona y la magistrada denunciada, a quien aparentemente la servidora le habría entregado la suma de 14.000 soles con la finalidad de ser favorecida con resoluciones judiciales, entre ellas una medida cautelar a su favor. Los denunciantes precisan que la presente denuncia se debe a que la magistrada denunciada otorgó una medida cautelar sin cumplir con los presupuestos de admisibilidad contenidos en el artículo 608 y siguientes del Código Procesal Civil, aparentemente por un supuesto pago que le habría realizado la señora Ruth Cárdenas Negrón, incurriendo con ello en una falta muy grave. Posteriormente se emitió la resolución que dispuso el inicio de concluir la investigación preliminar y el inicio del procedimiento disciplinario. La administrada cumplió con presentar sus descargos por escrito de fecha 15 de enero del presente año. Asimismo, cumplió con rendir su declaración y luego de lo cual el instructor cumplió con emitir su informe con fecha 15 de julio del presente año, opinando por la destitución de la investigada, siendo que ésta, al solicitar el uso de la palabra, se le concedió, verificándose el mismo.
analizando los hechos, se tiene que la administrada solicitó en sus descargos se requiera información a las empresas telefónicas sobre reportes de llamadas que acrediten comunicación entre ella y la señora Ruth Cárdenas Negrón. Habiéndose, efectivamente, el instructor cumplió con realizar el requerimiento respectivo. Vitel contestó que los números reportados no pertenecían a su línea, en tanto que las empresas Movistar y Claro señalaron no poder entregar la información por no tratarse de un proceso judicial, razón por la cual no ha sido factible obtener la información solicitada por la administrada, titularidad de los números celulares del teléfono del juzgado que despachaba y frecuencia de llamadas entre ella y Cárdenas Negrón. Igualmente, debe considerarse que en su declaración virtual del 5 de mayo del 2025, diligencia ante el instructor, se le consultó preliminarmente a la administrada Gamarra Flores si podía reconocer su voz en los dos audios supuestamente sostenidos con la servidora Cárdenas Negrón. Sin embargo, debido a fallas técnicas, no pudieron reproducirse dichos audios. Sin embargo, es menester señalar que la administrada indicó en la diligencia de declaración virtual que los audios ya los había escuchado a raíz del trámite de la carpeta fiscal 118 del 2023, seguido en su contra por delito de cohecho pasivo específico, refiriendo que no fue la interlocutora de dichas conversaciones. Siendo así, de conformidad con el artículo 175 de la Ley 27.444, se resuelve prescindir de la diligencia de reconocimiento de voz de la administrada, al existir conjunción de medios probatorios que pueden determinar la autoría o no de la voz de ella en los mencionados audios. Respecto a lo señalado por la administrada de que la Junta perdió competencia al haber sido destituida previamente, y que por segunda vez inclusive también ha sido destituida en el proceso disciplinario abreviado 15 del 2021. Sin embargo, esta aseveración no tiene asidero, porque no la excluyen de este procedimiento en virtud a lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de esta Junta, razón por la cual la Junta Nacional de Justicia sí es competente para emitir un pronunciamiento, aunque haya sido destituida. En cuanto al argumento de que la administrada no estuvo a cargo del expediente 320-2014-1018-JM-C-01, se ha requerido la respectiva información a la Corte del Cusco para poder hacer las comparaciones, teniendo en consideración que un expediente genera muchos incidentes. Y es así que en el citado expediente 320 del 2014, en el incidente 10, se aprecia que quien emitió la resolución 2 del 10 de julio del 2014, por la cual se formulaba la oposición y se corría traslado a la demandante, en ese momento fue la jueza Margot Inquitulpa Calvo, y no la administrada, estuvo ausente, no ha tenido nada que ver. Sin embargo, la actuación de esta sí se verifica conforme se expone en el fundamento 17 de la resolución cuya ponencia estoy informando, en cuanto a que se ha observado que efectivamente en ese incidente número 59 fue donde dictó la medida cautelar de ejecución anticipada de sentencia favorable de primera instancia, declarándola fundada, ordenando la reincorporación de la demandante en su puesto de especialista social 2 del nivel director del CEDIF Juli Puno. Se ha visto que ahí realmente ha habido una actuación, por lo que se puede aseverar
y porque se tiene la certeza que en dicho incidente 59, que es materia de imputación de este procedimiento, sí fue tramitado por la abogada Gamarra Flores, porque fue ella precisamente quien emitió las resoluciones señaladas en el cuadro que glosa en el numeral 17. Igualmente, al haber realizado la consulta de expedientes judiciales, se advirtió, ¿no?, que en dicho caso la Sala Civil declaró su nulidad, ¿no? Declaró la nulidad de la resolución emitida por la administrada, señalando, entre otros argumentos, que ésta asumió de modo indebida competencia sobre un proceso sobre el cual carece de competencia, y al haber asumido una competencia indebida, estoy leyendo tal cual, respecto a la pretensión de mandado, no ha tomado en cuenta que el amparo, tratándose en materias de reposición por despido de empleados al servicio del Estado, deben ser tramitados en la vía del proceso contencioso administrativo. Igualmente, esta decisión fue recurrida por agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, quien emitió la sentencia del 3 de mayo del 2016, declarándola improcedente. Es relevante señalar que la administrada ha indicado en sus descargos que mediante resolución 619 del 2014-JNE del 15 de junio del 2014, fue designada como presidenta del Jurado Electoral Especial de la provincia de Canchis, desempeñándose en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2014. Por tanto, señala que la medida cautelar que dio origen a este procedimiento disciplinario, que fue ingresada y admitida durante ese periodo, no estuvo a su cargo, sino de la jueza Margot Inquilturpa Calvo. Sin embargo, se ha hecho una comparación, ¿no?, teniendo en cuenta ambos incidentes, de los que se colige válidamente que, si bien es cierto no participó en el incidente 10, sí lo hizo en el incidente 59 del mismo proceso, ¿no? Y fue el que dio origen a este procedimiento contra la investigada Gamarra Flores. Por ello, el argumento de que no despachó dicho incidente cautelar porque se encontraba laborando en aquel momento en el Jurado Nacional de Elecciones no tiene asidero real. Respecto a que la denuncia que dio origen a este procedimiento disciplinario fue instada por animadversión de otras magistradas de la Corte Superior de Justicia del Cusco contra la administrada, ¿no?, al formular sus descargos y reiterado en su informe oral del 25 de agosto del 2025, donde señala que fue instada por la jueza superior Karina Justina Holgado Noa, quien no le perdona al absolvente no haber resuelto conforme le ordenó cuando estuvo a cargo de la acción de amparo interpuesto contra la minera Las Bambas, donde trabajaba el padre de su hija en calidad de funcionario y posteriormente en una empresa de corretaje en favor de la minera Las Bambas, en el proceso seguido con expediente 486-2009. Se ha hecho la consulta de dicho expediente en la plataforma judicial y se aprecia que no se trata de ningún tema de amparo, es una nulidad de acto administrativo. Su estado actual es el de trámite y el demandado es el GORE del Cusco y otras personas naturales. Por ello, lo alegado por la abogada Gamarra Flores de que el expediente se refiere a una acción de amparo contra la minera Las Bambas no es cierto. En relación a la animadversión de la jueza Karina Justina Holgado Noa en contra de la administrada, se advierte que en la resolución 85-2021 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, proceso disciplinario 100 del 2020, acumulados al número 102 del 2020 y 103 del 2020, que resolvió destituir a la investigada, ¿no?, del 24 de septiembre del 2021, la administrada presentó el mismo descargo, ¿no?, donde en dichas resoluciones y que han sido resaltadas en esta ponencia,
¿no? Se meritúan, ¿no? De esta manera, la supuesta animadversión alegada por la abogada Gamarra Flores ya ha sido objeto de análisis y pronunciamiento por esta Junta, decisión que adquirió la calidad de cosa decidida. Aunado a ello, la investigada tampoco adjuntó mayor documentación que su dicho, y a la fecha la acción disciplinaria de oficio de esta Junta para investigar la supuesta noticia disciplinaria ha prescrito, debiéndose agregar lo señalado en el apartado 25 de esta ponencia, ¿no? En la que se precisa que se trata de un tema de nulidad de acto administrativo, donde el demandado es el GORE del Cusco y otras personas naturales. La administrada también alegó que este procedimiento disciplinario tuvo como antecedente la denuncia instigada por la jueza superior Fanny María Andrade Gallegos, refiriendo que porque no la obedeció en resolver un proceso contra Concetur Machu Picchu, porque su esposo era funcionario de la Municipalidad de Urubamba, entidad que le permite a Concetur tener el monopolio de los buses que acceden a Machu Picchu, en el proceso seguido número 472 del 2017, ¿no? También se valoró, se ingresó a chequear la consulta y extraer la información pertinente, ¿no? De lo que se advierte de que dicho argumento también ella declaró inadmisible y posteriormente se declaró nudo todo lo actuado, rechazando la demanda y ordenando su archivo definitivo, no habiéndose advertido más actos procesales, ¿no? Y es más, este mismo argumento de animadversión de la jueza que indica la administrada fue valorado oportunamente por el Pleno de la Junta y que están en las resoluciones 85 del 2021, del 24 de septiembre del 2021. En cuanto al argumento de que el Procurador Público del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables denunció los hechos mucho después de haber asumido el cargo, habiendo obedecido a lo ordenada por su amiga jueza Olga Noa, ¿no? Se advierte de que las circunstancias en que se toma de conocimiento de las conversaciones que comprometen gravemente y que han dado lugar a que se establezca que la administrada estableció relaciones extraprocesales y que incluso la han llevado a que ante la Fiscalía existe una carpeta en su contra por cohecho, se debieron a que la servidora Cárdenas Negrón fue trasladada a otra área, ¿no? Y al formatearse su computadora se descubrieron los audios que habría mantenido con la jueza investigada. Es por ello que el 18 de julio del 2023 el procurador Méndez Maurtua denunció ante esta Junta la conducta disciplinaria de la administrada, ¿no? Lo que trae, demuestra que no habría asidero en lo que señala esta, ¿no? Como que habría habido un complot. Es más, también arguye de que ellos existe una amistad y refiere que ambos participaron en la cuarta convocatoria de la Academia de la Magistratura. Se ha verificado, inclusive se ha hecho la consulta web y se ha podido ver en descripción general, se lee, ¿no?, los nombres de ambos. Sin embargo, dicha información es insuficiente para concluir que ambas personas eran amigos y que producto de ello el procurador denunció a la señora Gamarra Flores por haberlo ordenado a la jueza Holgado Noa, bien como ya se ha indicado en párrafos anteriores, no se ha acreditado animadversión alguna contra la magistrada y en su condición de procurador estaba en la obligación, dentro de sus funciones, de interponer la respectiva denuncia al conocer de la presunta comisión de un hecho delictuoso. Respecto de la conversación sostenida entre la abogada Gamarra Flores y la señora Ruth Cárdenas Negrón, en autos obra el acta de escucha, transcripción de audio y reconocimiento de voz del 2 de abril del 2024, realizado en la sede de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Cusco, en el marco de la carpeta fiscal 118 del 2023,
seguido contra la administrada por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, ¿no?, donde se han transcrito las 2 conversaciones extraídas de los audios submateria. Es importante señalar que, consultada que fue la señora Cárdenas Negrón quien participó en dicha diligencia, reconoció que la voz de la persona 1 le pertenecía y que su interlocutora, o sea, la persona 2, fue la señora Bonnie Eve Gamarra Flores, lo que fue ratificado por la primera de las nombradas en su declaración testimonial rendida en la carpeta fiscal 118 del 2023, como en su declaración ante esta Junta el 7 de abril del presente año. Es más, la deponente precisa que ambas conversaciones habrían ocurrido entre los meses de abril y mayo del 2015. Luego, en el marco de la carpeta fiscal 118 del 2023, el esposo de Cárdenas Negrón, señor Jorge Luis Puma Puma, rindió su testimonial el 25 de septiembre del 2024, señalando que en una ocasión y por encargo de su esposa, le entregó a la investigada por inmediaciones de la plazoleta de Santiago un sobre manila que contenía 10.000 soles. Igualmente, se tiene en consideración el informe pericial fonético forense 32 del 2024, del 27 de marzo del mismo año, ¿no?, en el que señala, principalmente llega a la conclusión que existe alta probabilidad de que la voz de muestra dubitada y de la muestra indubitada correspondan al mismo locutor. Esto refiriéndose a la administrada. Es más, este informe pericial fonético ha sido considerado por la Tercera Fiscalía Superior Penal del Cusco como un indicio revelador, entre otros, del delito de cohecho pasivo específico investigado en la carpeta fiscal 118 del 2023, de manera que en el informe 2 del 2025 se solicitó a la Fiscalía de la Nación se ordene la formalización de la investigación preparatoria contra la administrada, ¿no? Es importante señalar que este informe pericial fonético forense no ha sido tachado ni cuestionado, conforme lo ha precisado la Tercera Fiscalía Superior Penal del Cusco en su informe 6 del 2025, de fecha 29 de agosto del año en curso, el cual fue considerado como elemento de convicción para solicitar al fiscal de la Nación ordene el ejercicio de la acción penal contra la investigada por delito de cohecho pasivo específico. Actualmente, la carpeta mencionada se encuentra en el área especializada de la Fiscalía de la Nación respecto a denuncias contra magistrados, ¿no?, el AREDEMA. Es importante también tener en consideración que, conforme el precedente administrativo de esta Junta recaído en la resolución 237 del 2021, del 5 de abril del 2021 sobre el control y valoración probatoria de pruebas provenientes de una interceptación telefónica autorizada a nivel judicial, ¿no?, existe la interrogante, ¿no?, si puede servir esta como prueba a efectos de fundamentar una sanción de carácter disciplinario. Bueno, lo que se señala, se ha establecido es que en tanto no existe una resolución judicial firme o consentida que le reste eficacia a la citada información remitida u obtenida debido a la labor de investigación del Ministerio Público, la presunción de su legalidad se mantiene incólume. En ese sentido, mantiene su total eficacia el referido informe pericial fonético forense. Además que también existen otros medios de prueba que acreditan la conducta disciplinaria de la administrada, como son las testimoniales de la señora Cárdenas Negrón, quien tanto a nivel fiscal como su esposo Puma y ante esta junta han sostenido uniformemente que la interlocutora de los audios en la que participa es la administrada Gamarra Flores. De manera que las interlocutoras de los audios transcritos fueron la señora Cárdenas Negrón y la investigada, no pudiéndose soslayar que la primera de las nombradas se dirige a la investigada con el nombre de Bonicita, diminutivo de Boni y nombre de la administrada, quien no desconoce el tema
que la demandante le comentó al indicarle a esta en el segundo diálogo que anularía la medida cautelar, mientras que en el primer diálogo la instó a comunicarse con su esposo para tratar el tema del dinero, siendo irrelevante cuestionar la fecha y hora en la que se produjeron dichos audios. La falta disciplinaria de mantener relaciones extraprocesales se encuentra tipificada en el numeral 9 del artículo 48 de la carrera judicial y se integra por 3 elementos: relaciones extraprocesales con las partes o con terceros; segundo, que afecten la imparcialidad e independencia; y por último, que sea en el desempeño de la función jurisdiccional. Es evidente de que concurren los tres presupuestos, siendo válido señalar que en su condición de magistrada, al momento en que emitió las resoluciones cuestionadas, obviamente tenía la capacidad de decidir sobre el proceso y conforme así lo hizo, no enervando en nada que posteriormente el propio TC haya declarado improcedentes las demandas, ¿no? Es más, no habría tenido en consideración lo que señalado por el máximo intérprete de la Constitución respecto al caso Bailón Flores, ¿no? ¿Por qué? Porque la demandante Negrón Cárdenas cuestionó la causa de su despido como directora del Centro de Desarrollo Integral de la Familia de San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac, perteneciente al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. A criterio del Tribunal Constitucional, esta discusión debía ventilarse en la jurisdicción ordinaria y no en la vía de amparo. Sin embargo, a pesar de este precedente constitucional vinculante y el antecedente judicial en el que intervino la administrada Gamarra Flores, expediente 147 del 2008, ¿no?, que fue el primer proceso donde dictó la medida cautelar y ordenó su ejecución anticipada, ¿no? También fue posteriormente corregido por la máxima instancia, de lo que se concluye que la administrada contradijo deliberadamente el precedente constitucional aludido, ¿no?, lo que demuestra parcialidad de su conducta. Como tal, se acredita también la falta muy grave tipificada en el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, toda vez que inobservó su deber de imparcialidad, seguramente guiada por estas relaciones extraprocesales, ¿no? Y es evidente que lo hizo como magistrada del Juzgado Civil de Santiago de la Corte del Cusco. Siendo así, la responsabilidad administrativa de la investigada por haber mantenido relaciones extraprocesales con la demandante Ruth Cárdenas Negrón en el expediente 320-2014-59, a fin de favorecerla mediante resoluciones a cambio de 14.000 soles, está acreditada. Para el tema de la imposición, de la graduación, de la sanción, se tiene en consideración el grado de participación, el nivel de carrera, la perturbación al servicio judicial, la trascendencia social, el perjuicio ocasionado, el grado de culpabilidad, el motivo determinante de la conducta de la investigada, ¿no?, la presencia de situaciones personales excepcionales, ¿no?, que pudieran minorar, ¿no?, y en este caso en realidad no se aprecia ninguna, ¿no? Siendo así, analizados los parámetros precedentes en el examen de proporcionabilidad, la medida de destitución resulta idónea para los fines legítimos que se persiguen. En este caso, preservar la integridad y credibilidad del sistema de justicia, garantizando la observancia de los deberes funcionales del juez y disuadir conductas que afecten el principio de legalidad y el debido proceso, siendo una medida necesaria, ¿no? No se puede descartar un acto de corrupción, ¿no?, al establecer que un magistrado no tenga una relación de carácter extraprocesal con los litigantes de cuyo caso viene conociendo. Por consiguiente, la medida de destitución resulta proporcional. Siendo así, respetuosamente propongo a este honorable pleno, como artículo primero, declarar no al lugar a lo solicitado por la investigada Bonnie Eve Gamarra Flores respecto al reporte de llamadas telefónicas en mérito al apartado 10 de esta ponencia, ¿no?
Artículo segundo. Se declara improcedente lo alegado por la investigada Bonnie Eve Gamarra Flores respecto a que se encuentra fuera del ámbito de investigación de la Junta Nacional de Justicia, conforme a lo expuesto en este informe. Artículo tercero. Tener por concluido el presente procedimiento disciplinario ordinario y destituir a la señora Bonnie Eve Gamarra Flores en su actuación como juez titular del Juzgado Civil de Santiago de la Corte Superior de Justicia del Cusco, al haberse configurado las faltas muy graves establecidas en los numerales 9 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Cuarto, disponer la inscripción de la medida que se contrae el artículo precedente en el registro personal de la magistrada destituida, debiéndose cursar oficio a la presidenta del Poder Judicial y al fiscal de la Nación. Quinto, disponer la inscripción de la sanción de destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido una vez que la misma quede firme. Eso es todo cuanto debo informar y siendo así la causa queda lista para deliberar.